Un saludo a todos. Empezamos este comentario semanal en una semana marcada sobre todo por la reunión del Banco Central Europeo. Aunque la verdad es que no ha habido novedades en este sentido. Mario Draghi pues ha acabado siguiendo el guión esperado y pues digamos nos ha regalado entre comillas unas declaraciones en las cuales intenta pues apelar al recurso que ha utilizado durante los últimos meses, prácticamente durante el último año y medio, que es el de la dialéctica, el de la advertencia y el de prevenir sobre las posibles medidas que es capaz de aplicar el BCE en caso de que la situación no recupere. Pero la verdad es que fuera de esto pues no ha habido muchas noticias. Los mercados siguen expectantes, la situación no acaba de despegar. Y bueno, pues la postura del BCE es clara, aunque yo creo que hay bastantes discrepancias entre los diferentes actores del mercado en que no creen que sea capaz de aplicar ciertas medidas, dado que pues es público y notorio que Mario Draghi tampoco cuenta con el respaldo absoluto de ciertos ministros de economía de la zona euro y se le oponen los más importantes ante ciertas medidas. Por lo tanto, pues esto también pone un poco en tela de juicio las estrategias del Banco Central Europeo. Yo diría que están considerando que el Banco Central Europeo tiene un margen de maniobra limitado. A pesar de ese margen de maniobra limitado, pues bueno, Draghi ha insistido esta semana en la idea de que el Banco Central Europeo aplicará cualquier medida que tenga a su alcance para lograr sus objetivos de estabilizar la inflación alrededor del 2%. Y si eso pasa por aplicar por un tiempo determinado tipos de interés negativos, pues se van a aplicar tipos de interés negativos. Ese es un poco el titular que nos dejó Mario Draghi en esta reunión del pasado jueves. Mirando el euro dólar vemos como esto, ¿no? Como lo que ha sucedido es que Draghi intenta pues calmar un poco los ánimos y pues ser contundente, a pesar de que esa contundencia pues va perdiendo fuerza con el tiempo, porque al final él va repitiendo siempre el mismo discurso. Un euro dólar que se ha mantenido más o menos estable, es cierto, una fuerte oscilación en el momento de la rueda de prensa de Mario Draghi. Con eso empezamos la semana, como empezamos el resumen. Seguiremos con la libra dólar como siempre con un movimiento que nos ha venido a mostrar unas ligeras ganancias, aunque el par vuelve a desarrollar pues una cierta figura de agotamiento en nivel de los 1,44 dólares. Luego pasaremos al dólar yen. Con un par que nos dibujaba una sesión muy estática en la primera parte, en el primer ciclo de la sesión semanal, y luego pues un impulso alcista el viernes de madrugada pues nos acercó a los 112 yenes, ¿no? Esto lo interpretamos nosotros como un fuerte rebote técnico debido a la zona de resistencia a medio plazo a la zona de soporte en la que se encuentra. Recordad los gráficos que hemos ido viendo las últimas semanas y esa operación que os hemos ido comentando de medio plazo, en la cual ha llegado a su objetivo, ha llegado a zona de soporte. Por lo tanto, era de esperar, como comentamos la semana pasada, algún rebote técnico de cierta intensidad. El oro lo tenemos esta semana con una figura de consolidación sobre los 1.250 dólares por onza. Esto viene a confirmar seguramente pues este fuerte movimiento de consolidación existente y las posiciones a la espera de poder romper esa resistencia de medio plazo, en la cual pues se haya luchando la cotización. El dólar australiano, vemos cómo nos dibuja un nuevo impulso alcista, un impulso al alza que nos ha dejado esta semana, aunque nos sigue dejando siempre en la zona superior de estos impulsos, como en semanas anteriores, fuertes distribuciones, fuertes zonas de resistencia. Por lo tanto, esto dificulta mucho el seguir este tipo de operaciones para los sistemas tendenciales, ¿no? Porque nos está generando fuertes zonas de resistencia continuamente, y eso hace, por ejemplo, pues que un sistema tendencial no pueda hacer todo el recorrido completo, sino que normalmente pues esas operaciones saltan saltan los stops, saltan los beneficios pues a mitad de recorrido. Actualmente lo tenemos en un nivel de unos 0,78 dólares aproximadamente. Y luego hablaremos del activo de la semana, los activos de la semana en este caso, porque vamos a echar un vistazo sobre los principales índices de renta variable USA, que los tenemos pues atacando máximos, ¿no? Vamos a echar un vistazo a estos índices, Dow Jones, Nasdaq y S&P.
porque parece que bueno, se encaminan todos a atacar nuevos máximos, al menos esa parece que es su intención, y además apoyados por un petróleo que está ahora mismo pues en ascenso. Vamos a ver los movimientos de la semana. En este caso el euro dólar, un euro dólar que nos ascendió en la primera parte de la semana tocando niveles prácticamente de 1,14 dólares por euro, nos dibujó una figura de doble techo para luego ceder terreno y recuperar esa zona de forma totalmente puntual en la conferencia de prensa de Mario Draghi. A partir de ahí podemos ver cómo es una figura enorme de ida y vuelta, en donde pues nos vuelve a dejar en el punto de partida, que eran los niveles de 1,13, perdón, de 1,13 saltamos 1,14, luego volvemos a 1,13 en apenas 3 horas. O sea, no apto para cardíacos y no apto para muchos operadores. Siempre insistimos en que estos momentos son los que hay que estar fuera del mercado precisamente por esto. Por estos movimientos que se producen, que nunca sabes cuándo se van a producir. Intentar hacer dinero en estas casuísticas es muy complejo. Luego pues vemos cómo dibujó una zona de suelo en el nivel de los 1,13 que ha acabado perdiendo y ha acabado cerrando pues prácticamente tocando los 1,12. Si vemos esto en el medio plazo, pues esto no hace más que confirmarnos la figura de medio plazo que habíamos comentado últimamente, es decir, confirmamos el rechazo en la zona de techo de esta figura de cuña. Este rechazo nos ha llevado a buscar primer nivel de soporte, tal como comentamos la semana pasada, lo podéis ver en el comentario de la semana pasada, que decíamos que el primer objetivo estaba en esta zona de 1,12, 1,1220, que es esta zona en la que se lleva negociando pues en los últimos meses de forma bastante habitual, y además cuenta con un soporte móvil. Por lo tanto, pues es una zona donde era lógico que el par se parara. Si rompiéramos esta zona aquí abajo, sí que nos veríamos ya en niveles de 1,09 quizás, o más cercanos a 1,09. Pero bueno, creo que aquí podríamos ver una cierta pacificación de este movimiento bajista y por lo tanto debemos ver cómo se desarrolla, pero podríamos estar formando un nuevo mínimo superior al mínimo anterior, y por lo tanto esto nos indicaría confirmación y seguimiento, prolongación de la tendencia alcista que hay en este momento, y nos haría mirar de nuevo hacia niveles de 1,14 o niveles superiores. Vamos con la libra dólar. Una libra dólar que empezó la semana en niveles de 1,42 dólares por libra, rápidamente ascendió hasta un nivel de 1,44 y allí en una franja entre el 1,44 y el 1,4320 pues se ha mantenido el resto de la semana. Hemos visto 3 intentos, contando con el primero, con el de definición de esta zona de techo, pues 3 intentos de rotura de esta zona o 2 intentos de rotura de esta zona posteriores al inicial, pero estos intentos han sido rechazados en todo momento. Vemos aquí una cierta oscilación que seguramente por la hora es debida a la conferencia de prensa del BCE, sin impacto significativo, porque al final realiza un impulso puntual y luego vuelve al punto de partida, y después una cierta recuperación para ir consolidando niveles e ir definiendo una estructura alcista que le permita atacar este nivel de 1,44 que está en este momento. Parte positiva para los alcistas, cierra la semana prácticamente en máximos, por lo tanto debemos esperar, pero podríamos ver una continuación de ese patrón alcista. Yo esperaría quizás a la confirmación de esa rotura de esta zona de 1,4430 aproximadamente, que es donde se hallan los máximos de la semana anterior. ¿Qué nos deja en el medio plazo este movimiento, esta figura de esta semana? Pues en el medio plazo lo que nos está dejando es una figura en la cual parece que se nos ha dibujado un nuevo mínimo aquí, por lo tanto tendríamos un inicio de un movimiento de retroceso con una cierta consolidación, con una cierta solvencia. Esto nos podría hacer pensar en que no será suficiente el primer nivel de resistencia para detener esta consolidación, y por lo tanto ante una rotura de un nivel superior a 1,45 o 1,4530 debemos mirar ya niveles de 1,48 aproximadamente, que sería realmente el nivel directriz del movimiento bajista, como podéis ver aquí. Si realmente se hiciera eso, nos dejaría por eso aquí una zona muy compleja a analizar,
de cara a posible continuación de ese movimiento bajista, ya que aquí se han producido alzas importantes, como vemos aquí, ¿no? Semanas en las cuales no veíamos una alza tan importante, pues prácticamente desde hacía un año o más de un año. Por lo tanto, es una zona compleja para seguir en el movimiento bajista. Nos vamos acercando cada vez más al referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, pues todo eso hace que el par esté confuso en este momento. El par esté confuso, esté errático, y sea difícil de ver cualquier tipo de operación más en el medio plazo. En el corto plazo pues podemos especular y podemos ver alguna cosa más, pero en el medio está claro que por ahora la indecisión es la que prima, ¿no? Es la que domina. Vamos a ir con el dólar yen. He hecho destacado el dólar yen esta semana, este potente impulso en la madrugada del viernes. La verdad es que hemos mirado calendario económico, no hemos visto nada, pero algo debió suceder porque vemos este impulso que, comparándolo con el resto de la semana, la verdad es que es muy destacable. Realmente, si no hubiera sido por este movimiento, pocas cosas, o como podéis ver, podríamos decir de un dólar yen que se había estado moviendo prácticamente en 80 puntos, en un espacio de 80 puntos durante toda la semana. O sea, es algo muy discreto. En cambio, pues bueno, este movimiento potente de la semana, pues digamos, desvirtúa un poco, ¿no? Ahora veremos un poco la interpretación de este movimiento. Sí que quería destacar el hecho de que ver una estructura tan plana hace que el par, digamos, se acomode encima de las medias, sobre todo de la directriz del movimiento de largo plazo, ¿no? Que es esta media de aquí. ¿Qué nos produce esto? Pues bueno, esto produce problemas para los sistemas tendenciales, y es normal que un sistema tendencial como por ejemplo nuestro Prometheus lo pase mal en este contexto de mercado. ¿Por qué? Porque al final es un sistema que busca tendencia, busca intensidad y busca direccionalidad, y en este momento no hay ni intensidad ni direccionalidad. Por lo tanto, puede provocar señales falsas en los sistemas que están pensados con ese concepto o pensados buscando ese contexto de mercado. ¿Qué puede ser el que ha producido esto? Pues bueno, aparte de razones macro, también podríamos mirar un poco la parte de análisis técnico, una parte que hemos comentado en las últimas semanas, ¿no? Con esta potente figura de agotamiento y esta operación bajista de medio plazo que ha tocado niveles de referencia, ha tocado niveles de control, y por lo tanto no es de extrañar que nos produzca un rebote técnico en este punto, ¿no? Y quizás esto es lo que ha sido, un rebote técnico al haber alcanzado esa zona de control tan potente de los 108 yenes. Si es así, pues podemos ver cómo se prolonga ese rebote. Insisto, los bajistas de medio largo plazo yo creo que no deben preocuparse mientras este rebote no rompa la barrera de los 115 yenes, por lo tanto hay recorrido de sobra. En el caso del corto plazo es otra historia, pero en el caso de medio plazo creo que es bastante claro que mientras no llegue a ese nivel, los bajistas deberían seguir estando dentro de la posición si es que tienen posición abierta, y poco más, aunque realmente en el medio plazo los bajistas se están enfrentando pues a zonas de resistencia importantes. Por lo tanto, le va a costar seguramente descender más de estos niveles, más allá de los 105 yenes, como podemos ver aquí. Creo que es un nivel el cual no vamos a ver niveles inferiores a esta cota. Ahora vamos con el dólar australiano. Un dólar australiano que vemos en su gráfico de 15 minutos cómo nos ha generado esta semana un nuevo impulso alcista, pero además que, como en semanas anteriores, tiene la problemática de que nos deja zonas de distribución muy importantes, por lo tanto zonas que luego son zonas de resistencia muy importantes a la prolongación de ese avance. Como mínimo nos hacen dudar. No es una, digamos, tendencia limpia y constante, y eso hace que sea más compleja y más difícil de manejar. Esta semana, ¿qué nos deja? Pues nos deja un ascenso relativamente potente de los niveles de 0.7670 hasta 0.7826, pero nos deja un triple techo en esta zona 0.7826. Por lo tanto, pues bueno, es algo también a tener en cuenta, un triple techo que además se ve luego reforzado por una caída de cierta intensidad, una corrección de cierta intensidad que nos lleva a cerrar por debajo de la directriz del movimiento alcista, como podemos ver aquí, iniciado el 11 de abril.
esta situación, no nos encontramos en esta situación desde el 11 de abril, por lo tanto desde hace 13 días. Cerramos por debajo de la directriz del movimiento alcista. Esto quizás nos podría indicar que este impulso pues ha terminado, ¿no? Y empieza una corrección. Una corrección que si miramos en el medio plazo, lo que nos podría llevar es a testear otra vez el nivel de los 0,7618, que es ese nivel, digamos, de soporte. El nivel de soporte técnico, estamos unos 80 puntos por encima, por lo tanto es bastante factible que el primer tercio de la sesión semanal que vamos a abrir esta noche lo veamos pues testeando esos niveles, ¿no? Eso nos dejaría en niveles pues aproximadamente lo tenemos marcado aquí, ¿vale? No es un nivel muy alejado, pero bueno, en el corto plazo sería pues una caída importante. ¿Qué podemos esperar en el medio plazo? Pues en el medio plazo podemos esperar que mientras no pierda este nivel, el 0,7618, 0,76, pues que esté consolidando esta rotura, y en ese momento quizás si se acerca a este nivel de 0,7618 es un buen punto de entrada, como hemos insistido en las últimas semanas, ya que nos mejora el ratio win-loss, el ratio pérdida-beneficio, y para buscar posiciones largas con un objetivo claro en niveles de 0,8230. Estamos en niveles de 0,77 y podríamos tener niveles de stop, pues si logramos entrar el 0,76, pues podríamos tener niveles de stop cerca de los 0,73, unos 300 puntos contra 600 puntos de recorrido, por lo tanto una relación 2 a 1, una interesante operación a medio plazo. Vamos ahora a hablar del oro. Un oro que, como hemos dicho, ha estado consolidando el nivel de $1.250 por onza esta semana, con una clara figura de consolidación que solo se ve rota por la próxima conferencia de prensa del BCE. Draghi también tiene su influencia en la cotización del oro, aunque sea con el cruce con el dólar, pero vemos que rápidamente todo vuelve a su cauce. $1.249 por onza es el precio que marca prácticamente inmediatamente después de la rueda de prensa, para después volver a desplomarse y tocar niveles de $1.226 por onza, un nivel que es el mínimo de la semana. Atención a esto, porque también es significativo. Tanto lo es cuando nos toca máximos como cuando nos toca mínimos, y más si vemos el gráfico de medio plazo. ¿Qué nos está indicando este gráfico? ¿Qué nos indica este gráfico con estas sombras en la parte superior tan alargadas? Pues nos indica que realmente estamos en la zona de resistencia que nosotros no os habíamos dicho. Ese 61,8% de ese impulso alcista de largo plazo que ha tenido lugar en el periodo 2003-2010 en el oro, y que estamos en ese 61,8%. Va a costar de romper, lo sabíamos que iba a costar de romper, y esta es la demostración. Se nos está dibujando aquí una figura de techo, una figura de resistencia que seguramente va a impulsar al par a apoyos inferiores. Esta zona de resistencia lo que hace es ir agotando poco a poco a los alcistas que van saliendo del mercado. Cada vez quedan menos alcistas y por lo tanto el precio es bastante probable que acabe cayendo. Por lo tanto, si estás pensando en ponerte largo en el oro, creo que no es el momento. Creo, no lo sabemos, nunca sabemos lo que puede pasar, pero yo opto cada vez más por la acción que hemos dicho en semanas anteriores, de que el par vaya a buscar apoyo a zonas inferiores en donde haya más alcistas esperando, y ese par consolide niveles en zonas inferiores, y ahí sí logra un impulso lo bastante potente como para romper esta zona de resistencia. ¿Dónde puede estar ese nivel óptimo de suelo? Pues en mi opinión los $1.170 por onza. Esa es mi opinión mirando los gráficos, o en zonas próximas a los $1.170 por onza. Yo, si opero o quiero operar a medio plazo con el oro, me sentiría cómodo entrando a largo en niveles próximos a los $1.170 por onza. En estos niveles no. Aparte de que, bueno, en ese nivel es evidente que como más cercano esté allí, la posición del stop será muchísimo más cercana, por lo tanto nos deja un ratio muy interesante en el caso de que luego pueda volver, consiga romper esta zona de $1.260 por onza, que es la zona de resistencia. Y en caso de que no la rompa, si entramos en niveles próximos a 1.170, tenemos un margen suficiente hasta los 1.260 como para poder cerrar una operación, aunque no haya resultado del todo bien, pero no cerrarla en negativo, ¿vale? Por lo tanto, es una acción muy interesante el seguir esperando, ser paciente,
ser paciente, tener claro nuestro objetivo, tener claro lo que queremos buscar y esperar a que se produzca esa casuística en el mercado o simplemente dejar pasar la ocasión. No pasa nada por eso. Por lo tanto, nosotros seguimos esperando y ahora lo que esperamos es una ligera caída del oro, como mínimo hasta niveles de $1.200 por onza. Vamos a echarle un vistazo a lo que ha sido esta semana el petróleo, más que nada destacar pues el impulso que ha tenido cuando se han publicado los inventarios de reservas, algo digamos habitual. A destacar que el petróleo pues nos ha subido de los $40 por barril a prácticamente $46 por barril, por lo tanto es una subida importante, es una subida de un 15%, parece que no, pero es un 15% de subida en una semana, por lo tanto sigue con su estructura, sigue siendo un activo muy volátil. ¿Qué está propiciando también este precio del petróleo? Pues lo veremos ahora. Ahora lo que vamos a hacer es ver los activos de la semana, que como sabéis pues son los índices USA. Eso es lo que vamos a ver ahora, y antes vamos a echar un vistazo a el petróleo más a largo plazo. Para ello vamos a cambiar de plataforma, vamos a ver y vamos a quedarnos con el petróleo en gráfico semanal. Pues podemos ver cómo realmente el petróleo ahora mismo lo tenemos en una zona prácticamente de máximos anuales. Quizás por poco le va a faltar, pero prácticamente está tocando máximos anuales, conformando una cierta figura de recuperación bastante leve si lo vemos desde la óptica del medio plazo, porque no es una recuperación contundente, un impulso contundente como ha habido en otras ocasiones, pero sí que lo vemos pues recuperando con cierta continuidad, recuperando precio, ¿no? Y en este punto pues bueno, lo podríamos ver seguramente pues en niveles superiores, ¿vale? Lo podemos ver en niveles superiores. Este no es el activo que se corresponde con el precio del Brent. Vamos a ver si encontramos. Tenemos el West Texas. Vale, pues vamos a coger el futuro exactamente. Era un ETF, perdonad, pero al seleccionar el activo pues hemos cogido pues un PDF, ¿no? Pero bueno, vemos que la estructura es la misma. Ahora mismo estamos en la primera zona de soporte de directriz, la primera directriz, que parece que con la intensidad que ha tenido este movimiento es la que está dirigiendo el movimiento. Mientras no rompamos esta zona, pues para los bajistas no debería haber problema. Incluso es un buen punto de entrada para los que piensan que el petróleo pues va a volver a descender, va a volver a intentar romper mínimos, porque ahora el punto de entrada está muy cerca del stop y por lo tanto pues nuestro ratio de riesgo-beneficio podría ser interesante, con el inconveniente de que tenemos muchas posibilidades de que la operación pues salga mal, ¿no? Porque estamos muy cerca de ese stop. Pero bueno, como comentábamos, un petróleo que por ahora está recuperando posiciones y se halla prácticamente en niveles de máximos anuales. Esto, tal como hemos ido comentando en las últimas semanas, en los últimos meses, está teniendo una influencia directa en los mercados de renta variable y está provocando pues que, dada la alta correlación que está existiendo estos últimos meses entre los mercados de renta variable y el petróleo, pues estos mercados hayan ido ganando terreno progresivamente. Vamos a ver un poco, enlazando con esto, pues vamos a ver un poco qué está pasando en el mercado americano. La semana pasada pues ya hablábamos del mercado americano y analizábamos en concreto el Dow Jones. Un Dow Jones que estaba muy cerca de niveles de máximos y pues nos hacía seguirlo con atención, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la semana? Pues bueno, la semana ha sido una semana relativamente alcista, nos deja una cierta zona de resistencia en niveles prácticamente de máximos, con un máximo en los 18.167 puntos, pero la verdad es que sigue manteniendo ese impulso alcista. Aparte hemos visto cómo los dos retrocesos, las dos caídas que hemos tenido recientes, pues han tenido una respuesta contundente por parte de los alcistas. Por lo tanto, seguimos a la espera para romper este nivel de los 18.360, pero aunque sorprenda a mucha gente, parece que pues la salud
de los índices USA se ha vuelto a recuperar y por ahora parece que están amenazando de nuevo máximos. En este caso no veríamos, digamos, peligro para los alcistas, a no ser que perdamos pues niveles que ya son de 17.200 puntos aproximadamente. Si viéramos caídas inferiores, pues podríamos ver una cierta corrección, que entonces deberíamos ya mirar hacia niveles de los 16.000 puntos como nivel de referencia y último nivel de soporte, como se ha demostrado o como ha mostrado este nivel pues ya en dos ocasiones anteriores en el último año. Si vamos a mirar, por ejemplo, otro de los índices americanos y nos vamos al Nasdaq, pues bueno, el Nasdaq no tiene un aspecto tan saludable como puede tener el Dow Jones, que parezca que la rotura está de máximo sea tan inmediata, pero a pesar de eso también tiene un aspecto, digamos, parecido. Tiene un aspecto parecido. Lo único que nos alarma un poco, que creo, y ya lo comentamos la semana pasada, es esa falta de entrada de más volumen, de volumen adicional en este último impulso, que nos hace dudar un poco de que realmente este impulso tenga éxito y rompa esa barrera de ese máximo histórico, esos máximos históricos que realmente tienen una trascendencia importante. Y quizás para esto tendríamos que ver un poco también, poder comparar un poco el estado de la economía, algo que podemos ver, ahora veremos inmediatamente con algo que os voy a contar. ¿Vale? Vamos a ver niveles de noviembre de 2015 y niveles de agosto de 2015 y compararlos un poco. En este sentido, pues podemos ver aquí esa falta de volumen relativo, que es la que nos intranquiliza un poco, y vamos a ver si esto también se repite en el SP. El SP es mucho más parecido al Dow Jones, lo tenemos atacando a niveles de máximos y también vemos esa falta de volumen relativo. Por lo tanto, tanto en el SP como en el Dow Jones tenemos ese handicap, ¿no? Ese handicap bastante claro, que se acentúa además en el Nasdaq, porque el Nasdaq no ha llegado a, ese impulso alcista no ha llegado a acercarse tanto a los niveles de máximos como vemos en estos dos otros índices, y por lo tanto deberíamos seguir esto con atención. El SP tiene un nivel claro de referencia en los 2.000 puntos, un poco más de los 2.000 puntos, como podemos ver aquí. Con esa, digamos, descenso de volumen, pues esto nos podría hacer indicar que el par va a volver a buscar soporte, y veremos a ver lo que sucede en las próximas semanas. Pero está claro que hace 3 meses nadie diría que el par volvería a estar en estas zonas. Hay una cierta indefinición. Yo creo que, como siempre, los mercados están esperando a que Janet Yellen en la Reserva Federal pues den un paso fuerte adelante y confirmen un poco la dirección que van a tomar en los próximos meses, algo que la Reserva Federal no puede hacer hasta que se clarifique la situación de la economía norteamericana. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero yo creo que están en ese impasse, ¿no? Están en esa disposición. Y hablando de economía norteamericana, os vamos a enseñar pues una de las herramientas que nosotros utilizamos, que lo hemos llamado ICG, Índice de Crecimiento Global, y para explicaros rápidamente, es una herramienta que vais a poder ver y podéis ver a través de nuestra zona de gráficos, ¿vale? Nuestro Graph Manager, pues podéis verlo aquí. ¿Vale? Esta zona es una zona abierta que está a disposición de todo el mundo y os podéis acceder a ella a través del link que podéis ver aquí, forexperiences.com/Graph Manager. Y aquí, pues bueno, es el indicador que ahora os voy a contar, en el que igual podéis ver la evolución de la economía norteamericana, de la zona euro y del Reino Unido. Este indicador lo vamos actualizando. La última actualización ya era de hace unos meses. Es un indicador de muy largo plazo y por lo tanto pues ahora lo que hemos hecho ha sido refrescar los valores, refrescar las lecturas, y vamos a también subirlo. Incluso estamos pensando, solamente vamos a hacer un artículo explicando con más detalle los criterios que estamos utilizando para hacer esta valoración, aunque los tenéis aquí, ¿no? Los tenéis un poco aquí explicados. ¿Qué es el ICG o cómo trabajamos nosotros con el ICG? Pues bueno, es un ratio que hemos desarrollado de la siguiente forma. Hemos cogido indicadores significativos de 4 aspectos determinantes de cualquier economía.
hemos cogido indicadores de la economía de Estados Unidos, del Reino Unido y de la zona euro. Esos indicadores se refieren uno a mercado laboral, uno a mercado de vivienda o sector de la construcción, uno a producción industrial y otro al sector servicios. De cada economía hemos cogido el indicador que nos ha parecido más destacado. A esos indicadores les hemos puesto una ponderación, les hemos puesto un valor, un peso. ¿Vale? Y ese peso entra dentro del cálculo de una fórmula que, sumando todos estos indicadores, nos da un cierto ratio referente, que puede ser referente de la evolución de dicha economía. Y este ratio es el que podéis ver aquí. No importan excesivamente los valores numéricos, sí que importa, nosotros lo que buscamos es ver las tendencias. Y en ese aspecto, pues ese ratio lo que hacemos es aplanarlo aplicándole diversas medias, ¿vale? Estos puntitos que podéis ver aquí son las lecturas realmente de esos indicadores que os estoy comentando, y las líneas realmente son las medias, que es realmente el valor añadido que nos da el indicador, que nos da este índice de crecimiento. Y este índice de crecimiento, como os comentaba, son indicadores macro de largo recorrido, por lo tanto está actualizado a enero de 2016. Tenemos la actualización a enero de 2016. Y esa actualización pues nos da dos lecturas bastante significativas. Los dos indicadores, los indicadores de tanto del Reino Unido como de la zona euro, pues se hallaban por debajo de cero, por debajo de cero, como podéis ver aquí. Exacto, ¿vale? En estos momentos estos dos indicadores tienen una leve recuperación, parece que se están recuperando en marcado mínimos. En cambio, la economía norteamericana, que tenía, como podéis ver aquí, debido con toda seguridad a las diversas medidas de política económica y política macro llevados a cabo por la Fed, pues tenían desde el año 2009 había tenido una fuerte caída, la caída está desde el 2008, un fuerte ascenso que se ha ido manteniendo, y hemos visto cómo ese impulso se ha vuelto a reforzar a partir de 2012 con los programas QE, etcétera, etcétera. Pues nos marcó un máximo en estos niveles en 2014, y desde 2014 pues la verdad es que este ratio no se está recuperando, es más, está en una clara tendencia bajista. Yo creo que eso es lo que está preocupando a la Fed, y eso es lo que está preocupando a Janet Yellen, y eso es lo que no le hace tomar medidas excesivamente contundentes de cara a cerrar el grifo del QE, cerrar el grifo de los programas de expansión económica, hasta que no vea realmente que se produce una cierta recuperación. Como os comentaba, esto no es más que un compendio, una media ponderada de todos estos indicadores macro, pero al final lo que nosotros miramos es la tendencia, y está claro que utilizando el mismo ratio, utilizando la misma metodología de cálculo mes tras mes, esos valores se van reduciendo en la economía norteamericana. Por lo tanto, hasta que no veamos un cambio de tendencia en este sentido, un cambio de tendencia en este indicador, no podremos decir que realmente la economía norteamericana se está recuperando. Parece que está pasando una segunda crisis, que es lo que muchos economistas están diciendo, aunque sea más leve evidentemente que la anterior, pero bueno, no está pasando por su mejor momento. Eso parece bastante claro. Lo dicho, vamos a hacer un artículo explicando con detalle pues la actualización que hemos llevado a cabo, y además esa actualización la vamos a refrescar en nuestro Grand Manager, que podéis ver aquí. Vamos a cerrar ya este comentario pues con una revisión de el calendario de esta semana. Recordad siempre estar muy atentos al calendario, y esta semana vamos a empezar fuerte, porque mañana a las 10 de la mañana tenemos el indicador IFO de clima de negocio, ¿no?, de Alemania. Por lo tanto, un indicador muy seguido y que influencia mucho tanto al DAX como de una forma más relativa al euro. Datos de bienes duraderos de Estados Unidos el martes, luego tenemos datos de IPC trimestral en Australia de madrugada del miércoles, datos preliminares trimestrales de PIB del Reino Unido a las 10:30 del miércoles. Atención a este dato porque es un dato que acostumbra a generar alta volatilidad la libra dólar. Luego tendremos los inventarios de crudo a las 16:30, y luego atención porque reunión de la Fed, y hay decisión de tipos de la Fed. Por lo tanto, el mercado estará bastante atento en la primera parte de la semana
a este hito, ¿no? Está bastante concentrado y especulando en que si puede haber algún movimiento de cierta consideración, que nosotros no creemos que sea el caso. Vamos a tener datos también de madrugada del jueves de economía japonesa, incluso con el Outlook Report del BOJ, del Banco de Japón, del banco que dirige Kuroda, Haruhiko Kuroda, y pues vamos a ver un poco con ese outlook, con ese pronóstico, cuál es su visión actual y cuáles pueden ser las medidas que van a aplicar en un futuro cercano. Por lo tanto, el mercado estará muy atento a esa publicación del Outlook Report, que va a tener lugar a las 7 de la mañana hora de aquí del jueves. Luego vamos a tener conferencia de prensa del Banco de Japón, que no sabemos exactamente la hora, pero solamente se va a referir pues a esa decisión de política monetaria y a esa publicación del Outlook Report. Datos de PIB preliminar trimestral muy fundamentales, muy importantes, a las 14:30 del jueves, junto con la publicación de los datos semanales de desempleo. Y vamos a cerrar un viernes con pues noticias de un calado no tan importante, un calado un poco menor. Por lo tanto, después de una semana tan cargada, seguramente el viernes va a ser un día pues más suave. No quiero acabar sin recordaros que a todos los suscriptores que sigáis atentos a nuestro newsletter, que vais a recibir mañana puntualmente como siempre, porque ahí tenéis el acceso a nuestra landing page, nuestra página de Software Tools, en donde podéis descargaros gratuitamente las utilidades que vamos generando. Actualmente solo tenemos el indicador de volumen proporcional medio para MetaTrader 4, que ya muchos de vosotros os habéis descargado, pero ya os avanzo que en un plazo muy reducido de tiempo vamos a tener ya algún indicador más disponible. Por lo tanto, seguid atentos, porque os lo vamos a anunciar convenientemente en la web, y en el momento que lo anunciemos tendréis aquí el enlace de descarga. Y a los que no os hayáis suscrito, pues os invito a que os suscribáis. Algo tan sencillo como venir a nuestra portada y darle al enlace. Esto no os vincula con nada, no os va a costar nada, es algo totalmente gratuito. Lo único que vais a tener es, pues la ventaja de recibir en vuestro correo puntualmente cada lunes pues las actualizaciones que nosotros vayamos realizando, y dentro de ese correo hay un banner con un enlace que os llevará a esta zona de descarga, en donde pues podréis ir descargando todas las utilidades que vamos a ir colgando aquí, que no solo van a ser indicadores de MetaTrader 4, tenemos pensado alguna cosita más que estamos desarrollando. Pues nada más, este ha sido el examen, esta ha sido pues la rutina que hemos realizado de nuevo este fin de semana para analizar los mercados, para ver un poco qué nos ha deparado esta sesión semanal que hemos cerrado, qué nos depara la sesión que vamos a abrir. Recordar que estamos en una situación, lo llevamos diciendo desde hace semanas, de un poco de indefinición, sobre todo en el mercado de divisas, cosa que lo que nos debería plantear, lo que nos debería impulsar es a buscar pues quizás operar más en otros activos y dejar un poco más las divisas de lado en estos momentos en los cuales pues están más indecisas, ¿no? Un poco la ventaja muchas veces del trading algorítmico es eso: tenemos los sistemas vigilando, tenemos los sistemas alerta, y nosotros podemos dedicarnos a focalizar nuestros esfuerzos quizás en buscar otros activos. No son semanas quizás del todo ideales para la operativa en Forex, insisto, pero aún así pues es evidente que no sean ideales para la operativa, para estar dentro del mercado, no quiere decir que no sean ideales para el trading, porque algo se está fraguando, algo se está cociendo en los mercados, y nosotros debemos estar ahí para lograr cazar ese impulso inicial del movimiento, los posibles movimientos que se puedan producir. Nada más, cualquier duda, cualquier consulta, sabéis que nos podéis encontrar en forexperiences.com, y os deseo una feliz semana de trading. Un saludo.